este video te presento 8 historias que a su vez son enigmas y misterios que nunca dejarán de intrigarte. Historia 1. El vuelo 914. El 2 de julio de 1955, el vuelo 914 de la aerolínea Pan American despegó de Nueva York con destino a Miami. Era un día común en la aviación, hasta que algo inexplicable ocurrió. El avión, la tripulación y sus 57 pasajeros simplemente desaparecieron del radar. Historia 2. La maldición de Kuldara. En el corazón del Rajastán, India, yace el pueblo de Kuldara, deshabitado desde hace más de 200 años. Según la leyenda, una maldición lo condenó por siempre. Historia 3. El zumbido de Taos. En un rincón del estado de Nuevo México, Estados Unidos, se encuentra Taos, un pequeño pueblo famoso por un fenómeno desconcertante, un zumbido constante que solo algunos pueden escuchar. Historia 4. La puerta del infierno. En medio del desierto de Karakum, en Turkmenistán, existe un lugar que parece salido de una película apocalíptica. Es conocido como la Puerta del Infierno, un cráter gigantesco que arde sin cesar desde hace más de 50 años. Historia 5. El hombre de Somerton. El 1 de diciembre de 1948, el cuerpo de un hombre bien vestido apareció en la playa de Somerton, Australia. No había señales de lucha, pero tampoco identificación alguna. Lo único que llevaba consigo era un trozo de papel con las palabras Tamam Sud, que significa terminado. Historia 6. Tregua navideña. Durante la Primera Guerra Mundial, en la Navidad de 1914, soldados británicos y alemanes hicieron una tregua no oficial, saliendo de las trincheras para intercambiar regalos, cantar villancicos y jugar partidos de fútbol. Historia 7. Enigma de Viña Epecuén. Villa Epecuén era un próspero pueblo turístico en Argentina, famoso por su lago de aguas saladas con propiedades curativas. Sin embargo, en 1985, un desastre natural cambió su destino para siempre. Historia 8. El enigma de las luces de Marfa. En el oeste de Texas, cerca del pequeño pueblo de Marfa, ocurre un fenómeno que ha desconcertado a locales y visitantes por más de un siglo: luces misteriosas que bailan en el horizonte durante la noche. Narración de cada una de estas historias. El mundo está lleno de misterios y enigmas que desafían la lógica. Hoy te invitamos a explorar las historias o leyendas que han desconcertado a generaciones, desde pueblos malditos hasta aviones perdidos en el tiempo. Vamos a ver qué pasó en cada historia. Detalles de cada una de estas historias a continuación. Historia 1. El vuelo 914. El vuelo perdido en el tiempo. ¿Mito o realidad? El 2 de julio de 1955, el vuelo 914 de la aerolínea Pan American llamó a los pasajeros a abordar el vuelo 914 con destino a Miami. 57 pasajeros abordaron el avión. Para el vuelo 914, ubicados en sus asientos, todo estaba normal como en cualquier vuelo. Pasajeros, abróchense los cinturones, iniciaremos un viaje increíble. El vuelo 914 despegó sin ningún inconveniente del aeropuerto de Nueva York con destino al aeropuerto de Miami. Era un día común en la aviación. El capitán, un veterano con 1 millar de horas de vuelo, inicia su trayectoria rumbo al aeropuerto de Miami, con la velocidad acostumbrada, hasta que algo inexplicable ocurrió. El capitán observa una acumulación de nubes en su trayectoria e inevitablemente debe pasar a través de ella. A partir de ese momento, el avión con el vuelo 914 y sus 57 pasajeros simplemente desaparecieron del radar, dejando a los operadores de la torre de control perplejos ante tal situación. Los controladores del aeropuerto de Nueva York, asombrados, dicen: hace un instante estaba en el radar en este punto y ha desaparecido. Transcurrido más de 1 hora tratando de comunicarse con el vuelo 914 y observando los radares, no es posible comunicarse con el vuelo 914, ni tampoco su ubicación en el radar. El jefe de los controladores manifiesta su opinión: hemos perdido el vuelo 914. De inmediato, se activan las cuadrillas de rescate.
Los helicópteros salen de diferentes localidades y se dirigen a las coordenadas de la última ubicación del vuelo 914. Durante varios días, las cuadrillas de rescate, a bajas alturas, recorren millas y millas y no encuentran ningún rastro en el mar que indique algún siniestro. Durante muchos días, los familiares de los pasajeros del vuelo 914 de Pan American esperaban noticias de lo ocurrido con el vuelo 914, pero no encontraron rastros del avión. A medida que pasaban los días y las semanas, las esperanzas se estaban desvaneciendo, la incertidumbre se manifestaba porque no aparecían los restos del avión por ningún lado. Después, al transcurrir del tiempo, las teorías y especulaciones circularon por los noticieros de la época, entre ellas de que el vuelo 914 había sido atrapado por un portal dimensional del Triángulo de las Bermudas. Otra teoría que muchos noticieros comentaron fue que el vuelo 914 había entrado a un agujero negro. No faltaron los comentarios sobre la posibilidad de que el vuelo 914 habría sido abducido por naves alienígenas, hasta que una noticia espectacular sacudió los noticieros de muchos países, sobre todo Nueva York, Miami, Venezuela y muchos más. Supuestamente el 9 de septiembre de 1992, el mismo vuelo apareció inesperadamente en el espacio aéreo de Caracas, Venezuela. Según informes no confirmados, los controladores aéreos vieron en sus radares una aeronave que apareció de repente. Utilizaron binoculares para identificarlo por sus siglas, pero su asombro fue mayor. El avión era de hélices en sus motores, lo cual ya estaban obsoletos para ese tiempo. El jefe de los controladores aéreos del aeropuerto ubicado en Maiquetía, una zona costera de Venezuela conocido como La Guaira, trata de comunicarse con el piloto de la aeronave desconocida. Escucharon a un piloto decir: ¿Dónde estamos? La tripulación no parecía tener idea de que habían pasado décadas. El controlador le pregunta al piloto: ¿Cuál es su ruta? El piloto responde: Somos el vuelo 914. Nuestra ruta es aeropuerto de Nueva York con destino al aeropuerto de Miami. Salimos hoy 2 de julio de 1955. Los controladores aéreos se miraron entre sí con el mayor asombro en sus caras. Pensaban que era una broma del piloto, pero asociaron esa información con las características del avión, un cuatrimotor con hélices como avión comercial que desde hace décadas fue discontinuado. Por lo tanto, estaban conmocionados al saber lo que representaba el avión. Los controladores aéreos, para evitar algún accidente con el tráfico aéreo, iniciaron los protocolos de aterrizaje en estos casos, alertando todo el personal para despejar la pista de aterrizaje para tal evento. Luego el controlador se comunica con el piloto y le plantea la necesidad de aterrizar en la pista que le está indicando. El piloto se dirige a la pista de aterrizaje, siguiendo las instrucciones del controlador aéreo. El piloto del vuelo 914, como todo un profesional, toca pista e inicia su aterrizaje sin ningún problema técnico. El piloto del vuelo 914 se dirige al hangar que le ha indicado el controlador del aeropuerto para realizar el desembarco de los pasajeros. Sin embargo, el piloto desiste de hacerlo y se queda en la cabecera de la pista y le pregunta al controlador: ¿Dónde estamos y qué fecha es hoy? Y el controlador le contesta: se encuentran en el aeropuerto de Maiquetía, Caracas, Venezuela. Hoy es 9 de septiembre de 1992. Hubo un silencio sepulcral por varios segundos, que parecieron horas por parte de la tripulación del vuelo 914. Se escucharon gritos y mucho ruido dentro de la aeronave. De repente el piloto arranca hacia la pista y, colocándose en posición de despegue y acelerando los motores que no habían apagado, despega su aeronave. Los controladores aéreos quedaron atónitos por la acción inesperada del piloto de abandonar la pista. El piloto despegó e hizo su giro y pasa por encima de la torre de control. El controlador tarde se dio cuenta del error cometido al darle la información de la fecha del día al piloto. Los controladores aéreos siguen por un momento el vuelo del avión a través del radar, asombrados de todo lo que ha ocurrido, pero en cuestión de unos pocos segundos, el avión desaparece del radar, dejando a los controladores aéreos estupefactos con ese hecho. Hasta la fecha de esta década del 2020,
Aún no se sabía nada del misterioso vuelo 914. Esta versión del aterrizaje del vuelo 914 en Maiquetía, Venezuela, no fue confirmada y hoy día es poco creíble. Con el tiempo, se supo que una historia similar fue contada y publicitada en los medios de comunicación en el año 1985, supuestamente por el mismo controlador aéreo llamado Juan. Lo único verdadero y confirmado es que el vuelo 914 desapareció con 57 pasajeros a bordo y 4 personas de la tripulación, y hasta el momento no se han encontrado ningún rastro, quedando vigentes las otras especulaciones sobre su desaparición. El mundo está lleno de misterios que desafían nuestra comprensión. Historias como estas nos recuerdan que siempre hay algo más allá de lo que vemos. ¿Te ha gustado esta historia? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. Te invito a continuar viendo las siguientes historias. Historia 2. La maldición de Kuldara, India. Kuldarau, el pueblo maldito que nadie puede habitar. Un pueblo deshabitado desde el siglo XIX que, según la leyenda, fue maldecido por sus habitantes para que nadie pudiera vivir allí. Hoy en día es un lugar turístico con fenómenos inexplicables. En el corazón del Rajastán, India, yace el pueblo de Kuldara, deshabitado desde hace más de 200 años. Según la leyenda, una maldición lo condenó para siempre a este lugar para habitarlo. La historia comienza con el gobernante local, Salim Singh, conocido por su codicia y crueldad. Se dice que impuso tributos exorbitantes y exigió casarse con la hija de un aldeano contra su voluntad. Para evitarlo, toda la comunidad huyó en una sola noche, dejando una advertencia: nadie podrá habitar este pueblo jamás. Hoy día, Kuldara es un pueblo fantasma ubicado en el distrito de Jaisalmer, Rajasthan, India. Fue fundado alrededor del siglo XIII por los brahmanes Paliwals, una comunidad conocida por su habilidad en la agricultura y el comercio. A pesar de su prosperidad, el pueblo fue abandonado de repente en el siglo XIX. No existe información con certeza del motivo que originó ese abandono en masa. Se dice que un gobernante aplicaba severas medidas y que pudo haber sido ese el motivo. La leyenda cuenta que los habitantes del pueblo, en lugar de ceder, maldijeron el lugar antes de irse, asegurando que nadie más podría vivir allí. Desde entonces, Kuldara ha permanecido abandonado y ha ganado una reputación de ser un lugar embrujado. Hoy en día, es un sitio turístico popular debido a su historia intrigante y sus bien conservadas ruinas. Economía del pueblo. El pueblo prosperó gracias a su ubicación estratégica cerca de fuentes de agua y tierras fértiles, lo que permitió el desarrollo de la agricultura y el comercio. Abandono y leyenda. Una historia sugiere que la aldea Kuldara de Jaisalmer fue abandonada de la noche a la mañana por sus habitantes, dejando tras de sí una atmósfera inquietante que persiste hasta el día de hoy. Los lugareños creen que la desaparición repentina se debió a una maldición que cayó sobre la aldea y que provocó su desolación. Estructura del pueblo. Kuldara tenía una disposición bien organizada, con 3 calles longitudinales y numerosas calles estrechas transversales. En el centro del pueblo se encontraba un templo dedicado a la Madre Diosa, y las ruinas de las paredes de la ciudad aún se pueden ver en los lados norte y sur. El lado este del pueblo daba al lecho seco del río Cagni. Estado actual. Hoy en día, Kuldara es un sitio turístico popular debido a su historia intrigante y sus bien conservadas ruinas. Los visitantes pueden ver las antiguas casas de ladrillo, calles y estructuras comunitarias, así como varios templos y otros sitios históricos. Mito y popularidad. El mito de Kuldara ha capturado la imaginación de muchas personas, y el pueblo es conocido por ser embrujado. La leyenda y la belleza etérea del lugar lo convierten en un destino atractivo para aquellos que buscan aventura y misterio. Historia 3. Los sonidos de Taos. El zumbido de Taos, un fenómeno sobrenatural. En un rincón del estado de Nuevo México, Estados Unidos, se encuentra Taos, un pequeño pueblo famoso por un fenómeno desconcertante, un zumbido constante que solo algunos pueden escuchar. El de Taos, como se le conoce,
ha desconcertado a científicos y residentes durante décadas. ¿Es un sonido real o una alucinación colectiva? Los testimonios describen un zumbido bajo, similar al ruido de un motor distante, pero nadie ha podido identificar su fuente. Los sonidos de Taos es un misterio sonoro que ha intrigado a los residentes y visitantes del pequeño pueblo de Taos, en el norte de Nuevo México, desde principios de la década de 1990. Este sonido, descrito como un zumbido constante y monótono de baja frecuencia, es más notable durante las primeras horas de la mañana y en condiciones de clima más fresco. Las teorías van desde ondas electromagnéticas hasta explicaciones paranormales. Sin embargo, muchos de los que han escuchado el sonido dicen que afecta su salud y bienestar, haciéndolo más que un simple misterio. ¿Es el de Taos un fenómeno natural desconocido, o la manifestación de algo más allá de nuestra comprensión? Se han escrito muchas teorías sobre el origen de dicho sonido, pero ninguna tiene consistencia. El de Taos es un fenómeno sonoro misterioso que ha desconcertado a los residentes y visitantes de Taos, Nuevo México, durante décadas. Este sonido, descrito como un zumbido constante y monótono de baja frecuencia, es más notable por algunas personas que por otras y en condiciones de climas diferentes. Aunque no todos pueden escucharlo, aquellos que lo perciben lo describen como un sonido persistente que puede ser perturbador e intrusivo. Posibles explicaciones. A lo largo de los años, se han propuesto varias teorías para explicar el origen del de Taos, pero ninguna ha sido completamente concluyente. Algunas de las teorías más comunes incluyen: 1. Causas naturales. Se ha sugerido que el zumbido podría ser el resultado de fenómenos naturales como vibraciones sísmicas, actividad volcánica subterránea o el efecto de corrientes de aire sobre formaciones geológicas. Sin embargo, las mediciones sísmicas en la región no han logrado correlacionar el sonido con actividad sísmica significativa. Fuentes humanas. Otra teoría sostiene que el zumbido podría tener su origen en fuentes humanas, como instalaciones industriales, equipos de comunicación o generadores de energía. Sin embargo, las investigaciones han descartado esta posibilidad en la mayoría de los casos, ya que el sonido persiste incluso en áreas remotas sin actividad industrial aparente. Fenómenos psicológicos. Algunos investigadores sugieren que el de Taos podría ser el resultado de fenómenos psicológicos, como tinnitus, zumbido en los oídos o alucinaciones auditivas. Sin embargo, esta explicación no parece satisfacer a aquellos que han escuchado el sonido, ya que muchas personas lo perciben de manera consistente y en ubicaciones diferentes. Experimentos secretos. Existe una teoría conspirativa que sugiere que el de Taos podría estar relacionado con experimentos secretos del gobierno o proyectos de tecnología avanzada. Aunque esta explicación puede parecer descabellada, algunos creen que podría haber alguna verdad detrás de ella, dada la naturaleza esquiva y enigmática del fenómeno. Impacto y popularidad. El de Taos ha capturado la atención de científicos, investigadores y curiosos por igual, y ha sido objeto de numerosos estudios y documentales. A pesar de las investigaciones, el misterio sigue sin resolverse, y el fenómeno sigue siendo un tema de fascinación y especulación. Historia 4. La Puerta del Infierno. La Puerta del Infierno, un cráter que nunca dejó de arder. La Puerta del Infierno en Turkmenistán, un cráter ardiente que lleva décadas en llamas tras un accidente de perforación. Es un fenómeno visualmente impactante con una historia ambiental detrás. Todo comenzó en 1971, cuando un grupo de geólogos soviéticos perforó accidentalmente una caverna subterránea llena de gas natural. La Tierra colapsó, creando un enorme cráter. Para evitar que los gases tóxicos se propagaran, decidieron prenderle fuego, pensando que se apagaría en unos días, pero estaban equivocados. Hoy, la Puerta del Infierno sigue ardiendo, iluminando el desierto con una luz rojiza. Se ha convertido en una atracción turística, pero también en un recordatorio del impacto humano en la naturaleza. ¿Podrá este fuego eterno extinguirse algún día? Por ahora,
La puerta del infierno sigue siendo un enigma ardiente en el corazón del Karakum. Historia. La puerta del infierno es el nombre popular del cráter de Darvaza, ubicado en el desierto de Karakum, en Turkmenistán. Este fenómeno natural es un enorme pozo de fuego que ha estado ardiendo continuamente desde 1971. Desde 1971, la puerta del infierno combina belleza, misterio y un mensaje ambiental poderoso, siendo un lugar fascinante y emblemático de la interacción entre la naturaleza y la acción humana. En años recientes, las autoridades han expresado interés en extinguir las llamas por motivos ambientales y de seguridad, pero aún no se ha concretado una solución. Características. Tamaño. El cráter tiene aproximadamente 70 metros de ancho y 30 metros de profundidad. Temperatura. La temperatura dentro del cráter puede alcanzar los 400 grados. Gas. El cráter emite principalmente metano, lo que contribuye a su color naranja brillante. Impacto y turismo. A pesar de su apariencia infernal, el cráter de Darvaza se ha convertido en una atracción turística popular. En 2013, la zona fue declarada reserva natural y se han instalado yurtas cerca del cráter para alojar a los visitantes. Intentos de cierre. A lo largo de los años, ha habido varios intentos de apagar el fuego, pero hasta ahora, todos han fracasado. En 2010, el presidente de Turkmenistán visitó el cráter y declaró que debería cerrarse, pero hasta ahora, sigue ardiendo. El turismo de aventura sigue creciendo en la puerta del infierno. Cada año se suman más y más personas intrigadas por ese fenómeno natural. Historia 5. El hombre de Somerton. El caso del hombre de Somerton, un misterio sin resolver. El 1 de diciembre de 1948, el cuerpo de un hombre bien vestido apareció en la playa de Somerton, Australia. No había señales de lucha, pero tampoco identificación alguna. Lo único que llevaba consigo era un trozo de papel con las palabras Tamam Sud, que significa terminado. El caso del hombre de Somerton, también conocido como el caso Tamam Sud, es uno de los misterios más famosos y sin resolver de Australia. Descubrimiento. El 1 de diciembre de 1948, un hombre fue encontrado muerto en la playa de Somerton, en Adelaida, Australia. Estaba vestido con un traje y en sus bolsillos había un paquete de cigarrillos, una caja de fósforos y un pasaje de tren. No tenía documentos de identidad, lo que llevó a la policía a pensar inicialmente que se trataba de un suicidio. Descripción del hombre. El hombre tenía aproximadamente 45 años, medía 1.8 metros de altura, tenía ojos color castaño claro, cabello rubio y ligeramente grisáceo, y estaba en perfectas condiciones físicas. Vestía una camisa blanca, una corbata roja y azul, pantalones marrones, medias y zapatos. Aunque hacía calor, llevaba un suéter marrón y una chaqueta gris de estilo europeo. El papel Tamam Sud. En uno de los bolsillos del hombre, la policía encontró un papel con la inscripción Tamam Sud en persa, que significa está terminado. Este papel fue identificado como una página de un libro de poesía persa, Rubaiyat de Omar Khayyam, que fue encontrado más tarde en un automóvil cercano. Investigación y teorías. A lo largo de los años, se han propuesto varias teorías sobre la identidad del hombre y la causa de su muerte, pero ninguna ha sido concluyente. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido un espía durante la Guerra Fría, un amante asesinado, o una víctima de un experimento secreto. Intentos de resolver el misterio. En 2013, la policía de Australia del Sur exhumó los restos del hombre para realizar pruebas de ADN, pero hasta el año 2000 no se habían encontrado una coincidencia definitiva. En 2021, se anunció que un grupo de investigadores había determinado la identidad del hombre a través de la reconstrucción de su árbol genealógico a partir de una muestra de ADN obtenida de su pelo. Sin embargo, la causa de su muerte sigue siendo un misterio. El caso del hombre de Somerton ha sido objeto de numerosas investigaciones y teorías a lo largo de los años. Aquí tienes los detalles más recientes sobre cómo se resolvió. Identificación del hombre. En 2021,
La policía de Australia del Sur exhumó los restos del hombre de Somerton para realizar pruebas de ADN. Los investigadores, incluyendo el profesor Derek Abbott de la Universidad de Adelaide y la genealogista Colleen Fitzpatrick, utilizaron una muestra de ADN obtenida de su pelo para reconstruir su árbol genealógico. A través de esta investigación, determinaron que el hombre era Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico de 43 años de Footscray, Melbourne. Causa de la muerte. La autopsia inicial, realizada en 1948, determinó que el hombre murió por envenenamiento, aunque el tipo de veneno no fue identificado. Las pruebas de ADN no proporcionaron información adicional sobre la causa de la muerte, pero confirmaron la identidad del hombre. Teorías y especulaciones. A pesar de la identificación, muchas preguntas siguen sin respuesta. Algunas teorías sugieren que Webb pudo haber sido un espía durante la Guerra Fría, mientras que otras proponen que fue víctima de un asesinato relacionado con una relación amorosa. La nota Tamam Sud y el libro de poesía persa continúan siendo enigmas sin resolver. Impacto y legado. El caso del hombre de Somerton sigue siendo uno de los misterios más famosos de Australia y ha sido objeto de numerosos libros, documentales y artículos. La identificación de Webb ha proporcionado una pista importante, pero el misterio sigue siendo fascinante y evocador. Carl Webb, el ingeniero eléctrico identificado como el hombre de Somerton, tenía una familia que incluía a su esposa y 4 hijos. Estaba casado con Cassandra Webb, quien fue una fuente de apoyo constante durante su vida y su batalla contra la enfermedad de neuronas motoras, MND. Fundación. En el 2021, se supo que Carl Webb fundó la Carl Webb Foundation, una organización dedicada a ayudar a las familias afectadas por la enfermedad de neuronas motoras. Esta fundación continúa su legado al proporcionar apoyo y recursos a aquellos que enfrentan esta enfermedad. El hombre de Somerton fue un misterio sin resolver en la historia de Australia, aunque pruebas de ADN posterior dicen lo contrario. Se refiere a un hombre desconocido que fue encontrado muerto en la playa de Somerton, en Adelaida, Australia del Sur, en enero de 1948. Sin embargo, no hay información disponible que sugiera que Carl Webb haya sido identificado como el hombre de Somerton, sino que Carl Webb es un nombre relacionado con el caso de Somerton, aunque más específicamente se refiere a un ingeniero eléctrico que fue identificado con ese nombre en la investigación del caso. El caso del hombre de Somerton fue uno de los mayores misterios de Australia. Fue recientemente resuelto tras más de 70 años de incertidumbre. Gracias a avances en genealogía genética, se identificó al hombre como Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico y fabricante nacido en 1905 en Melbourne. El análisis de ADN, realizado utilizando cabello de un molde de yeso hecho por la policía, permitió a los investigadores rastrear descendientes de familiares lejanos. Esto confirmó la identidad de Webb. Carl Webb era el menor de 6 hermanos y se encontraba separado de su esposa en el momento de su muerte. Se cree que viajó a Adelaida posiblemente para buscarla, ya que ella se había mudado al sur de Australia, aunque aspectos específicos de su vida personal y sus motivos para estar en Adelaida siguen siendo materia de investigación. Esto llevó a teorías sobre espionaje, suicidio y asesinato, pero ninguna fue confirmada en su momento. La investigación moderna también conectó a Webb con el nombre T. Keane, inscrito en una prenda de vestir hallada con él. Esto resultó estar relacionado con su cuñado Thomas Keane, quien vivía cerca de Webb en Victoria. El mundo está lleno de misterios que desafían nuestra comprensión. Historias como estas nos recuerdan que siempre hay algo más allá de lo que vemos. ¿Te ha gustado esta historia? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. Te invito a continuar viendo las siguientes historias. Historia 6. La tregua navideña de la Primera Guerra Mundial, 1914. Contexto: durante la Primera Guerra Mundial, en la Navidad de 1914, soldados británicos y alemanes hicieron una tregua no oficial, saliendo de las trincheras para intercambiar regalos.
cantar villancicos y jugar partidos de fútbol. Narración de este relato: la Navidad que unió a los soldados en medio de la guerra. La tregua de 1914. La Navidad de 1914 trajo consigo un momento de humanidad en medio de uno de los conflictos más devastadores de la historia, la Primera Guerra Mundial. Europa estaba sumida en la guerra desde hacía meses. Millones de soldados vivían en trincheras, enfrentándose no solo al enemigo, sino al frío, el barro y el miedo constante. Pero algo extraordinario ocurrió en la víspera de Navidad. En el frente occidental, en una fría y oscura noche, soldados británicos y alemanes comenzaron a escuchar sonidos familiares entre el silencio de la batalla. Eran villancicos. Desde las trincheras alemanas, las voces se alzaron cantando Stille Nacht, Noche de Paz. Del otro lado, los británicos respondieron cantando sus propios villancicos. Las armas callaron, y las melodías unieron a quienes, hasta ese momento, eran enemigos. A la mañana siguiente, ocurrió lo impensable. Los soldados de ambos bandos salieron lentamente de sus trincheras, con las manos en alto en señal de paz. Se saludaron en tierra de nadie, ese espacio mortal entre las líneas enemigas. Fue un momento mágico y surrealista. Algunos intercambiaron cigarrillos, chocolate y pequeñas raciones de comida. Otros mostraron fotografías de sus familias y compartieron risas en idiomas diferentes. Pero la historia no termina ahí. En muchos lugares del frente, improvisaron partidos de fútbol. Con una pelota rudimentaria, soldados que apenas horas antes se disparaban unos a otros, ahora jugaban juntos como si fueran amigos de toda la vida. En ese momento, no había bandos ni uniformes, solo hombres disfrutando de la Navidad. Aquella tregua, aunque breve y no oficial, fue un poderoso recordatorio de la humanidad que existe incluso en los momentos más oscuros. A pesar de las órdenes superiores para reanudar el combate, el espíritu de Navidad había logrado algo que las armas jamás podrían: unir a los hombres, aunque solo fuera por un instante. Hoy, más de un siglo después, la tregua de Navidad de 1914 sigue siendo un símbolo de esperanza, paz y reconciliación. Nos enseña que, incluso en medio del caos, siempre existe la posibilidad de encontrar un momento de humanidad y compasión. Se construyeron monumentos en honor a esos soldados, que demostraron que la paz es lo mejor que podemos disfrutar. Esta es la magia de la Navidad, capaz de iluminar los corazones incluso en los tiempos más oscuros. Recordemos este espíritu y llevémoslo a nuestras vidas, porque, al final, todos compartimos el mismo deseo de paz y amor. Historia 7. El pueblo que decidió desaparecer del mapa. El enigma de Villa Epecuén. Villa Epecuén era un próspero pueblo turístico en Argentina, famoso por su lago de aguas saladas con propiedades curativas. Además de la población de Epecuén, venían de muchas ciudades de Argentina, como también de otros países. Los veranos para los argentinos, Villa Epecuén era su cita familiar, como también lo fue para muchos turistas que llegaban de vacaciones a Villa Epecuén. Sin embargo, en 1985, un desastre natural cambió su destino para siempre. Una inundación devastadora sumergió el pueblo entero bajo el agua. Los habitantes huyeron, dejando todo atrás. Evacuación. Los habitantes tuvieron que abandonar todo. Se estima que más de 280 negocios, 1.500 hogares y años de historia quedaron sumergidos bajo el agua. Por más de 25 años, Villa Epecuén permaneció bajo el agua, transformándose en un pueblo fantasma sumergido. Pero lo más inquietante llegó después, cuando las aguas comenzaron a retroceder. El pueblo emergió, mostrando ruinas perfectamente preservadas, como si el tiempo se hubiese detenido. Lo que hace esta historia aún más impactante son los relatos de los antiguos habitantes que aseguran que, desde que las ruinas volvieron a la superficie, han ocurrido eventos extraños, apariciones, luces inexplicables y sonidos que parecen provenir de un pasado que nunca murió. ¿Es real esta historia? Sí. La historia de Villa Epecuén es completamente real. Este pueblo existió en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y era un destino turístico muy popular debido a su lago salado,
conocido por tener una concentración de sal incluso mayor que el Mar Muerto. Villa Epecuén fue fundada en 1921 cerca del lago Epecuén, un cuerpo de agua con una concentración de sal 10 veces superior al agua de mar. Este lago se convirtió en un destino de turismo de salud debido a las propiedades curativas atribuidas a sus aguas, que ayudaban a tratar afecciones como el reumatismo, problemas de piel y estrés. Hubo un tiempo en que las aguas de este lago sanaban cuerpos y almas. Hoy, estas mismas aguas cuentan una historia de tragedia, abandono y misterio. Población: llegó a tener unos 1.500 habitantes permanentes y más de 20.000 visitantes anuales en su apogeo. Infraestructura: el pueblo contaba con hoteles, balnearios, spas y una pequeña estación de tren. En 1985, tras intensas lluvias, un dique cercano se rompió, lo que provocó que el agua inundara el pueblo entero, cubriéndolo bajo varios metros de agua. Los habitantes tuvieron que abandonar sus hogares rápidamente, dejando todo atrás. Durante más de 25 años, el agua cubrió completamente Villa Epecuén. El 10 de noviembre de 1985, una tormenta provocó que el dique que protegía Villa Epecuén colapsara. En cuestión de días, el agua cubrió el pueblo entero, alcanzando hasta 10 metros de profundidad. En 2009, el agua comenzó a retroceder debido a un cambio en las condiciones climáticas, y el pueblo emergió nuevamente, revelando sus ruinas. Hoy en día, las estructuras destruidas, los árboles muertos y los restos oxidados son un testimonio de lo que sucedió. Aunque el pueblo nunca fue repoblado, es un lugar de interés para turistas y exploradores que buscan recorrer este pueblo fantasma. Renacimiento turístico. Hoy en día, Villa Epecuén es un lugar visitado por exploradores y turistas, atraídos por su historia y su belleza inquietante. Historia 8. Las luces de Marfa. Luces de Marfa, un espectáculo sin explicación. En el oeste de Texas, cerca del pequeño pueblo de Marfa, ocurre un fenómeno que ha desconcertado a locales y visitantes por más de un siglo: luces misteriosas que bailan en el horizonte durante la noche. Estas luces aparecen de forma intermitente, cambiando de color y moviéndose de manera impredecible. Aunque algunos creen que son el reflejo de faros de automóviles, las luces de Marfa se han observado desde antes de que existieran los vehículos. Las teorías van desde gases del desierto hasta actividad sobrenatural, pero ninguna explicación ha sido concluyente. Esto solo añade más intriga al fenómeno. Las luces de Marfa se refieren a un fenómeno de arte público que se encuentra en Marfa, Texas, Estados Unidos. Las luces son visibles desde la carretera principal que pasa por Marfa, y se han convertido en un destino turístico popular. Conclusión general: ¿qué son realmente las luces de Marfa? Quizás nunca lo sepamos, pero su espectáculo sigue atrayendo a curiosos de todo el mundo. Las luces de Marfa son un fenómeno natural que ha intrigado a muchos desde finales del siglo XIX. Estas luces, que aparecen como orbes flotantes de colores blanco y amarillo, se han documentado desde 1883, cuando un vaquero las avistó mientras conducía su ganado. Posibles explicaciones. Aunque hay muchas teorías sobre su origen, ninguna ha sido completamente confirmada. Algunas de las explicaciones más comunes incluyen fenómenos naturales. Se ha sugerido que las luces podrían ser el resultado de bioluminiscencia de insectos. Otros opinan que son gases luminosos que se desprenden del suelo. Sin embargo, estas explicaciones no han sido respaldadas por evidencia científica sólida. También han tratado de afirmar que es una reflexión de luces. Otra teoría es que las luces son simplemente la reflexión de luces de automóviles o focos en la carretera cercana. Esta explicación es la más simple, pero no explica por qué las luces aparecen y desaparecen de manera tan impredecible. Conspiraciones y teorías extraterrestres. Algunas personas creen que las luces podrían estar relacionadas con ovnis o proyectos secretos del gobierno. Estas teorías son más especulativas y carecen de evidencia concreta. El mundo está lleno de misterios que desafían nuestra comprensión.
Historias como estas nos recuerdan que siempre hay algo más allá de lo que vemos. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este.